Pablo Escobar Gaviria fue el criminal más buscado por las autoridades y agencias de inteligencia del mundo durante las últimas décadas del siglo XX. Este hombre, de origen antioqueño, una pujante región al noroeste colombiano, logró intimidar, arrinconar y ensombrecer la historia de un país durante 15 años. Catalogado como la mayor mente criminal de su tiempo, cambió por completo la concepción del delito, dándole una dimensión demencial. Por su mente pasaron todas las posibilidades de terror, venganza y presión contra una sociedad. En su cabeza siempre existía la posibilidad de desatar los más profundos desconciertos y tristezas a través de un arma que vulnera, castiga, doblega y asesina esperanzas, el terrorismo. Pero su carácter estaba lleno de incomprensibles matices. El hombre sanguinario que lideró el cartel de Medellín, la tristemente célebre organización terrorista, poseía un atrayente carisma que generaba devoción en todos aquellos que se vieron favorecidos económicamente por el capo, independientemente de sus deseos e intenciones. Pablo Emilio Escobar Gaviria tuvo como objetivo fundamental para organizar y consolidar los cimientos del cartel de Medellín y su vida pública a los más necesitados, aquellos que habían perdido la esperanza de tener vidas más prometedoras. Todo comenzó en los basureros de la ciudad. De su lado, requería el apoyo incondicional de los más pobres. Serían ellos quienes más adelante empezarían a tejer una historia de mitos y leyendas que todavía retumba en todos los rincones de la ciudad que le sirvió como cuartel general de su organización criminal. Tengo muy buenos amigos en la iglesia, obispos, sacerdotes, médicos, abogados, en los barrios populares, pero mis mejores amigos están en la comunidad de Los Tugurios, en el basurero municipal. Muchas gracias. Hacen falta hombres como este, como ustedes lo ven en este retrato. Es el único. Es el único personaje que todo mundo necesitamos y que un país necesita. Pablo Escobar de salida, Pablo Escobar de salida, Parque La Milagrosa Ávila, Pablo Escobar. Al principio era un barrio que lo marginaba la misma gente, que no, al barrio no entra la gente. Fue un barrio que fue donado por el señor Pablo Escobar. Han estado que cambiarle el nombre del barrio por Sauces, otro nombre, Medellín sin Tugurios. Yo no he estado de acuerdo porque ahí está la memoria del señor Pablo Escobar Gaviria. Yo fui mesero, me tocó atender a Pablo Escobar, a Gacha, a varios personajes del cartel de aquí de Medellín. Yo de antemano sabía quién eran ellos. Uno sabiendo la gente que uno estaba atendiendo, uno iba por el dinero también porque ellos eran muy botados. Las propinas eran muy buenas. Yo de Pablo Escobar me comí unos sancochitos también muy buenos. Yo me imagino que así iba a entregar el barrio Pablo Escobar. Pablo Escobar lo iba a entregar, era así, todo organizado, sus fachadas bien bonitas, iban a ser amobladas, todo. Que nadie tuviera dificultad para venirse a vivir ahí. Con gusto, madre, que esté muy bien, una feliz tarde. Con gusto, feliz tarde. Existe un lugar en Colombia donde el dolor por los atentados dinamiteros del capo del cartel de Medellín no existió. Hay un barrio enclavado en las montañas que rodean a Medellín, donde la realidad que vivía toda Colombia era otra. Aquí, Pablo Emilio Escobar es adorado y recordado como rey y héroe. Existe un rincón en este valle donde Pablo, como es llamado con nostalgia y aprecio, no ha muerto.
El barrio existe por un hombre que llegó aquí buscando terreno para comprar, para hacer un barrio para la gente más necesitada, el barrio Moravia. Es un hombre que llegó haciendo el barrio y un hombre que nunca lo había hecho, sí lo hizo, por la necesidad de todo Medellín. Que ni un político, ni un hombre millonario había podido hacer este barrio como lo hizo este señor Pablo Escobar. La gente vive agradecida. Este barrio se construyó a la fuerza, se habitó a la fuerza y se ha vivido a la fuerza en él. Por lo siguiente, cuando don Pablo Escobar, a través de la Corporación Medellín Inseguros, construyó este barrio, lo hizo en contra de voluntad del Estado. Luego, cuando el barrio fue ocupado, la gente lo ocuparon en contra de la voluntad del ejército, porque habían pues tropas que incluso tratando de evitar que la gente ocupara las casas. Posteriormente estuvo como la repulsa de los vecinos por aceptar la comunidad como tal, porque venir de Moravia era sinónimo de ser ladrón, de ser reciclador, de ser pordiosero, de ser mendigo. Que muchos que salimos del basurero, de esos vestidos, llegar a una casita de esas, ¿cómo no cambiaría la vida? Ponga cuidado, cambió la vida maravillosamente, maravillosamente. Yo en mi vida conocí muchos hombres, no amigos de muchas clases, pero que me dieran lo que me dio este señor que tengo aquí, que para mí es mi marido, ayer, hoy, siempre, fue el único que me dio casa. Aún después de muerto me sigue dando comida, estudio y todo lo que necesito, porque a raíz de lo que él me dejó, con eso he sobrevivido. El barrio lleva su propio nombre, Pablo Escobar, aunque fue concebido por el capo en un comienzo bajo el nombre de Medellín sin tugurios como eje de su campaña política. Aquí, Escobar es todavía amado, respetado y añorado. Para muchos de sus habitantes hizo el bien, sin entrar en profundas consideraciones éticas o morales. En estas comunas deprimidas y excluidas, dio sus primeros pasos presentándose como el Robin Hood que todo lo daba. Pero este lugar no solo representa el lado altruista y generoso de Pablo Escobar, también fue hace un tiempo el epicentro y base fundamental de su imperio de terror y miedo. Fue uno de los barrios de Medellín donde se sembró la semilla de un mito y muchos de los que habitan en el lugar ven al capo como un dios del cual cada palabra era ley. Aquellos que lo ocultaron y previnieron cuando las autoridades lo acechaban. Aquellos que se convirtieron en sus mensajeros de la muerte. Para nadie es un secreto que inicialmente todos los muchachos querían imitar a Pablo Escobar, porque estaban de moda las mal llamadas escuelas de sicarios en la ciudad de Medellín. Y pues qué mejor parte para como que querer imitar eso que en el barrio que Pablo fundó. Para algunos muchachos era un honor ir a trabajar como sicarios con un señor que hacía algún tiempo le había una casita a su mamá. E incluso para él era la oportunidad de hacer alguna plática para poderle amoblar la casita, comprar su neverita, es decir, tener la mamá viviendo dignamente. Estaba joven, quería aventura y las tuve todas. Llegué a disponer de la vida de muchas personas, de lo cual hoy en día pues veo que lo que se hizo fue una cosa muy mala. Pues, una persona que está totalmente comprobado de que pertenecía al grupo de Pablo Escobar, una persona totalmente comprobado de que era de estrechamente el círculo de un hombre de confianza. Yo estoy diciendo la verdad, cómo era Pablo, cómo era Popeye, porque con la verdad es que podemos esclarecer todo lo que ha pasado en el país. Si vamos a decir más mentiras,
a decirle mentiras a un país que está lleno de mentiras, entonces no valdría la pena. Yo ya lo había visto antes una vez que fui a la hacienda Nápoles, que yo trabajaba con un ingeniero a arreglar un toro mecánico. Pues lo vi, cuando lo vi así en el segundo piso, en esa época era como ver a Dios, porque era un hombre de una aureola poderosísima. Y ya cuando ya estaba al frente de él, fue el día más grande que yo tuve en mi vida, estar al frente de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Y empecé a servirle de corazón y a hacer unas cosas que ni que yo creía que era capaz de hacerla, porque tenía la aureola de él alrededor nuestro. A Pablo le podría venir una sola palabra, la palabra bandido. Él quería ser un bandido. Él en cierta oportunidad se lo dijo a un periodista. Dijo, bueno, Pablo, ¿y cuál sería el epitafio para su tumba? Y las palabras fueron claritas. Dijo, fui todo lo que quise ser, un bandido. En una ocasión nos encontramos cuando estaban matando 3 o 4 policías en Medellín. Nos encontramos de frente. Pablo y yo nos estábamos moviendo de escondite, de caleta. Nos movíamos caminando, porque era dentro del centro de Medellín, porque en esa época estaban buscando un elefante y nos convertimos en ratoncitos, chiquiticos. Entonces todo el mundo pensaba que Pablo andaba en 10 camionetas blindadas con fusilería, 60, 70, 80 hombres, entonces no andábamos y no él y yo. Nos estábamos moviendo y estábamos viendo los alumbrados en plena guerra, en una Navidad en Medellín por la avenida La Playa. En esa volteamos a mano izquierda, de frente de una avenida sola. Cuando volteamos de frente nos encontramos con 6 policías. Entonces Pablo, yo llevaba la pistola atrás, entonces yo fui a buscar mi arma y me cogió la mano y me dijo que me quedara tranquilo. Entonces nos fuimos de frente, me decía, no mire los policías, porque los policías, si usted los mira a los ojos, son como los perros bravos, inmediatamente se le vienen. Nos fuimos de frente y los policías de frente, ellos con las armas en la mano, 3 a un lado de la acera y 3 al otro lado de la otra acera, y nos fuimos caminando de frente hacia ellos. Y en eso había un parqueadito y nos metimos ahí. Y él empezó a hablar con el señor del parqueadero, los policías vieron que era como cotidiana la cosa y siguieron de largo. Enseguida empezó a reírse y me dijo, Popeye, escupa. Yo dije, ¿a dónde? Y me tocó el corazón, yo lo tenía así. Y me dijo, y él escupió, normal. Y enseguida me dijo, tócame el corazón, ni lo sentía, estaba normal. Era un hombre totalmente frío. Era un sobrenatural. Durante varios años, principalmente en los 70, Pablo Escobar Gaviria pasó inadvertido para la lupa de las autoridades. Nunca despertó sospechas sobre el imperio criminal y multimillonario que crecía vertiginosamente. Durante ese periodo, no ostentó fortuna y no permitió conocer los verdaderos alcances de su actividad delictiva. Se rodeó de muy pocas personas que desconocían la magnitud de sus actividades y la perversidad de su enigmático carácter. Con sigilo y desbordada inteligencia, fue tejiendo toda la estructura del emporio del narcotráfico más sólido y temerario del siglo XX. Bueno, una persona que tuvo una digamos, aptitud especial para el mal, una predisposición para la perversidad. Era un hombre muy frío, un hombre de una inteligencia impresionante. Es un hombre que vivía siempre con 2 o 3 años de anticipación. Es decir, que en el año 88, cuando lo conocí, ella está hablando de lo que iba a suceder en el 91 o en el 92. Es decir, proyecciones políticas. Él me hablaba mucho de política. Y efectivamente muchas de las predicciones de Pablo Escobar se realizaron. Entonces es un hombre que se proyectaba hacia adelante, hacia el futuro. Un hombre muy frío, desde luego la mayor mente criminal del siglo XX. No, es una mente bastante compleja. Y ante todo fue un tipo con una enorme capacidad de manipular la opinión pública. Yo calificaría a Pablo Escobar como un monstruo. El más fiel de los amigos y el más despiadado de los enemigos. Nunca aceptó la traición y fue implacable y cruel con sus detractores. Su único vicio fue fumar marihuana. La cocaína que traficaba jamás la inhalaba y su familia era absolutamente intocable. Obsesionado por los cuerpos tersos de las jovencitas que solicitaba a sus lugartenientes, Pablo Emilio Escobar Gaviria fue ante todo un hombre que dejaba la huella del bien o del mal por donde pasara.
siempre buscaba, siempre le hacía pruebas a la gente para determinar si mantenía o no una relación de lealtad con él. Lo que se hablaba con él y punto. Y yo sé que mi hijo no era tan malo como lo pintaban. Yo sé que a él le atribuían todo lo malo que sucediera. Hasta esas bombas que pusieron en Estados Unidos, salir de un rastro a ir a poner las bombas allá, eso es injusticia. Un gran delincuente. Seguramente tenía una inteligencia, pero inteligencia criminal. Yo le pregunté una vez, ¿por qué usted no hace negocios lícitos? Y yo, me contestó, porque yo soy un bandido. Entonces, él actúa únicamente en función de esa ilegalidad. Lo contradictorio del carácter del capo del cartel de Medellín lo había convertido en un hombre indescifrable, del cual se sabía mucho y se sabía muy poco al mismo tiempo. Estaba a la cabeza de una organización criminal fundamentada en la necesidad y la exclusión que da la pobreza, y contaba con un enorme caudal de dinero que crecía exponencialmente. Para este momento, el ya célebre Pablo Escobar hacía parte de los reportes de la prestigiosa revista norteamericana Forbes, que incluía su nombre en el listado de los 10 hombres más ricos del mundo. Escobar era ahora el empresario de la muerte. El cartel de Medellín fue la organización de narcotraficantes y asesinos más poderosa jamás conocida en el mundo. La integraban a la cabeza Pablo Emilio Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, los hermanos Ochoa, conocidos por su estrecha vinculación en las actividades equinas, y Carlos Leder, de quien se dice purga una extensa condena en los Estados Unidos. De la mano siniestra del cartel se organizaron y fortalecieron los grupos paramilitares en Colombia. Uno de los más reconocidos fue el tenebroso MAS, Muerte a Secuestradores, conformado como respuesta al secuestro de familiares de los capos de la mafia por parte de la guerrilla. En 1981, el en ese entonces movimiento subversivo M-19 secuestró a Marta Nieves Ochoa, hermana del reconocido clan de caballistas. La unión de los capos dejó centenares de muertos del grupo guerrillero y militantes de la izquierda. Otros grupos de paramilitares eran dirigidos por El Mexicano en el centro del país con el apoyo de mercenarios israelíes. Bajo el mando de Escobar, cientos de asesinos a sueldo coordinaban todas las actividades de producción, comercialización y rutas del cartel. Poseían contactos en todo el mundo, contactos que junto al poder del soborno y la intimidación hacían posible el enorme flujo de cocaína por puertos y aeropuertos del planeta. El cartel fue una verdadera multinacional de la cocaína. Sus enlaces y poder de penetración no tuvieron fronteras. Toneladas de alcaloide que salían de Colombia por precios irrisorios eran comercializadas en las calles de las capitales del mundo por cantidades astronómicas jamás imaginadas. Hay una cosa que es muy importante. El cartel de Medellín es una organización criminal más grande en el mundo catalogada por el Almanaque Mundial, organización criminal civil. Uno ve, por ejemplo, la guerrilla en este país. La guerrilla en este país ya 40 años bregando a estabilizar el Estado. El cartel de Medellín, en manos de un solo hombre y un puñado de hombres que éramos nosotros, en 7 años arrodillamos el país. En esa época éramos más de 2.000 hombres, de los cuales no quedamos sino de la cúpula quedamos 3 y por ahí un puñado de los demás. No quedamos más. O sea que yo hago el balance. Gracias a Dios tengo la oportunidad de poder hacer el balance. Tenía fuentes de información en todas las entidades de gobierno y de justicia, las entidades de la policía, del ejército, en todas las partes donde él tenía interés, sobre todo para que le dieran información. La vida de Pablo Escobar solo puede registrarse en Colombia como una etapa oscura, negra de la institucionalidad, en la institucionalidad colombiana, y estoy convencido que el daño que le causó fue inmenso. Pablo Escobar no puede ser tenido en cuenta en Colombia sino como la demostración de hasta dónde pudo llegar la descomposición de nuestra sociedad. En todos los rincones del planeta se demandaba el apetecido polvo blanco. Se calcula que ya en 1979
las narices de los adictos del mundo reclamaban cerca de 30 toneladas métricas anualmente. Y el cartel de Medellín y su capo se habían convertido en el proveedor más apetecido. Habían puesto a su disposición todos los estamentos de la sociedad colombiana. La creciente industria tenía en sus manos todo lo que necesitaba y el poder y dinero necesarios para abrirse espacio a sus anchas en cualquier lugar del planeta. El que manejó el contacto con Raúl Castro fue un muchacho del cartel de Medellín criado en el barrio La Paz, casi hermano de Pablo desde jóvenes, porque de pequeño Pablo vivió en Río Negro, Antioquia. Jorge Avendaño, llamado el Cocodrilo. Él volaba directamente desde Colombia, iba a Nicaragua, a Cuba. Allí se entrevistaba directamente con Raúl Castro. Los vuelos de cocaína que llegaban a la isla, el que les da la infraestructura era Raúl, porque Raúl era el jefe de las fuerzas militares, llegan a aeropuertos militares de Cuba. Allí venían lanchas rápidas desde Cayo Hueso, pero en una época estuve acompañando a un miembro del cartel de Medellín a Cayo Hueso y ahí llegaban las lanchas rápidas de Cuba. Y ahí el tráfico se dio normalmente, se dio durante mucho tiempo. Cuando ya cae un cargamento en Miami, estas personas colaboran y dicen que se le entregó en Cayo Hueso, los de Cayo Hueso ya concatenando la DEA y llegan hasta Cuba. Cuando esto llega y revienta en Cuba, los cubanos ejecutan a los mandos medios. Ejecutan como 3 o 4 personas, no recuerdo bien en este momento. Lo ejecutan y dicen Cuba está luchando contra el narcotráfico. Pero la droga que le entró a los Estados Unidos de Norteamérica por las costas cubanas fue mucha. El negocio era próspero y había dinero para todos los involucrados. Pablo y algunos de sus socios en el cartel se dejaban contagiar por la bonanza del negocio y empezaban a mostrar sus excentricidades. Grandes haciendas con zoológicos propios, mansiones extravagantes, decorados excesivos y vehículos de lujo. En Colombia eran los tiempos de los llamados mágicos. Así se denominaba a aquellos personajes de dudosa procedencia y de dudosos modales que de la nada, como por arte de magia, todo lo solucionaban con dinero o con sangre. Pero a medida que el negocio irrumpía con mayor fuerza, se volvía más visible para las autoridades. Ahora, el negocio de la cocaína empezaba a convertirse en el centro de las acciones de muchos gobiernos. El capo por fin comenzó a sentirse sin opciones y acorralado. Pero su poder de proyección lo llevó a pensar que la mejor manera de huir de la ley era precisamente convirtiéndose en ella. Bueno, hay un refrán popular que dice, en riqueza y santidad, la mitad de la mitad. En cuanto al origen, le quiero decir que nosotros desarrollamos actividades en la industria, en la ganadería y en la construcción. Yo quiero, por intermedio de este programa, hacer un llamado a todos los partidos políticos de Colombia, al Partido Comunista, al Partido Liberal, al Partido Conservador, para que cesen la guerra de palabras y de discursos bonitos, para que se concreten en obras reales. Pablo era un hombre que quería entrar en la política para cubrir sus actividades criminales. Él sabía que como representante de la Cámara pues tenía inmunidad parlamentaria, pero fuera de eso él quería ayudar al pueblo. Le gustaba el poder, le gustaba el poder lícito con el dinero del narcotráfico, pero mostrando lícitamente que era un hombre transparente, sin serlo. Él quería ayudar a las clases menos favorecidas de la sociedad porque él fue un hombre pobre. Él es hijo de una maestra de un celador de barrio. Él cuando tuvo su dinero en el narcotráfico empezó a construir, y lo utilizó para ayudar a la gente y para hacer proselitismo político. Somos un país por cuyas ciudades no pasan aplastantes y destructores los tanques violentos de guerra. Tenemos un país que no se destruye por la violencia y por la anarquía. Tenemos un país que vale la pena, pero debemos hacer civismo. Él entra al medio de la clase política. Él pensó que la clase política es como uno los ve a estas personas que son de cachaco, de finos modales, buenos días, buenas tardes, son personas buenas. Cuando Pablo entra a la política se da cuenta que esa mafia es más pesada que la mafia del bajo mundo.
Y Pablo es masacrado dentro del Congreso de la República, masacrado políticamente. Se le viene encima Rodrigo Lara Bonilla, se le viene encima Luis Carlos Galán, se le viene encima la clase política tradicional que ven que un capo del narcotráfico va a tocar las fibras finas de la política. Porque un político para matarlo a uno no necesita conseguir 10 sicarios, sino que le hacen una orden de captura y con eso lo matan a uno. En 1982, Pablo Escobar llegó con sus llamados dineros calientes al Congreso de la República de Colombia. Yo no lo llamaría dineros calientes, yo lo llamaría dineros amnistiados. Y yo digo que si el señor presidente de la República, doctor Belisario Betancur Cuartas, les echó su bendición con la amnistía tributaria, pues el país no debe entrar en esos debates, sino debe escandalizarse por la presencia de esos dineros en algunas actividades, no solamente políticas, sino culturales, cívicas, deportivas, económicas y en la industria misma. Su arribo sería el inicio del periodo más violento y sangriento en la historia reciente del país. El capo había alcanzado el recinto de la democracia colombiana. Un bandido, ocultándose de la ley por más de 10 años, ahora era legislador. Pablo Escobar se había hecho ley. Se amparó políticamente en el movimiento del más firme candidato a la presidencia de la República, Luis Carlos Galán, quien en intensos debates al interior del Congreso lo expulsó de su movimiento. Rodrigo Lara, ministro de Justicia de la misma vertiente política, también puso en entredicho la procedencia de sus dineros. La prensa, en cabeza del diario El Espectador y de su director Guillermo Cano, se encargó de sacarle a la luz pública su pasado delincuencial. En un lapso de 5 años, entre 1985 y 1989, los tres, Lara Bonilla, Luis Carlos Galán y Guillermo Cano, caerían brutalmente asesinados por las balas de los sicarios de Escobar. La sede del diario Liberal, uno de los más tradicionales e influyentes del país, fue destruida por las bombas del capo. Pero no tomar esas banderas, no esos medios de comunicación como el periódico El Espectador, que representa la vocería de la oligarquía colombiana, que toma como bandera y como filosofía el ataque deshonesto y cínico contra las personas. Y lo más lamentable, esa empresa periodística que distorsiona la noticia, que le inyecta ese veneno morboso y dañino y que ataca a las personas. Colombia perdió a un gran periodista. Personalmente yo perdí fue a mi padre. 3 años después pusieron la bomba en el periódico, que digamos visto ahora fue como el detonante del, mejor dicho, el inicio del final del Espectador. Bueno, yo pienso que a comienzos de los años 80 la sociedad colombiana era muy permisiva con el narcotráfico. El narcotráfico era mirado más como un fenómeno casi folclórico. La gente se divertía mucho con la gran cantidad de dinero que despilfarraban, con las fiestas que hacían, etc. Luego, Pablo Escobar, a mediados de la década de los 80, empieza a incursionar en política. Una vez estuve, digamos, cerca de él, que fue cuando él estuvo en la Cámara de Representantes. Yo era miembro de la Cámara, era el presidente de la Cámara de Representantes, y por eso tuve la ocasión de verlo y de tenerlo cerca. Eran todavía los tiempos en que este señor actuaba, digamos, impunemente. Ya él había estado detrás de muchos políticos. Lo que pasa es que una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo entrar por la puerta. Entonces Pablo, cuando ya está dentro del Congreso, porque ellos, pues, mientras esté por fuera y aportando dinero, pues ellos se lo soportan. Cuando ya lo ven sentado en el Congreso, con su cachaco y su corbata, codeándose con los delfines del país y con la crema innata de la clase política, dice: un momentico, esto está complicado. Si Pablo ya va representante de la Cámara, después va al Senado y después vas a buscar la presidencia de la República. Entonces en esa época la DEA también estaba pendiente y la DEA se pellizcó y acudió a Luis Carlos Galán para que sacaran a Pablo del Congreso en un debate público ahí para que le tumbaran la curul. Pablo vio que estaba quedando al descubierto, era como bandido. Entonces le sacaron la ropa sucia en el Congreso, entonces él sacó bandera blanca y dijo que él se retiraba de la clase política. Pero Pablo era un bandido primero que todo.
Galán, como le decía, rechaza la vinculación de Pablo Escobar al nuevo liberalismo y esto produce el desarrollo de diferentes acontecimientos. El primer acontecimiento está relacionado con Rodrigo Lara, quien es asesinado por orden de Pablo Escobar y del cartel de Medellín. Hacía parte de las reuniones políticas, participaba de la política. Eso se detuvo pronto. Tal vez cuando mataron a Rodrigo Lara, digamos, fue como el punto de inflexión de eso. Estos señores entraron en la clandestinidad y ya nunca volvieron a salir de la clandestinidad. Que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. Bajo el poder de su ira, representada en toneladas de dinamita y bala, sumados al poder infinito de corrupción y de sus dólares manchados de sangre, cayeron candidatos presidenciales, ministros de Estado, valiosos periodistas y jueces, centenares de policías y miles de inocentes. Todo aquel que se atravesara en su camino y objetivo principal, controlar el 80% del tráfico de cocaína que circulaba en el mundo, moría o era atacado con todas sus fuerzas, como le ocurrió a su principal persecutor, Miguel Alfredo Maza Márquez, director de la policía secreta, a quien Pablo Escobar intentó sacar de su camino en varias ocasiones sin lograrlo. Escobar se sirvió de sus oscuros nexos con reconocidos políticos del país como Alberto Santofimio y Jairo Ortega, que veían en su poder y fortuna la oportunidad de alcanzar sus intereses políticos. Escándalos, terrorismo, muerte y política se convertirían en el signo trágico de esta nación suramericana. La persona que iba siempre donde Pablo era Santofimio, pero que yo sepa, el que yo siempre veía era Santofimio. Pues Pablo tenía muy buenas relaciones con el expresidente Alfonso López Michelsen, con Bernardo Guerra Serna, muchos políticos, pero nunca que sepa yo que fueron de Pablo ahí, que estuvieron presencialmente. No, el único que era Alberto Santofimio Botero, que era la persona que aconsejaba a Pablo en temas políticos y era la persona de que traía los chismes palaciegos, los chismes del Congreso, del Senado y cómo se vivía el ambiente en la clase política de lo de la extradición, que era lo que a Pablo le interesaba. A nuestra patria llegó, como llegó a más de 60 países del mundo,